Hola a todos. Bueno, gracias nuevamente por estar acá acompañándonos. Nosotros nuevamente en el Living de News Digitales, este espacio nuevo que hemos creado que de alguna manera está tomando forma y que cada vez va tomando distintos temas para ponerlo en agenda, para ponerlos en debate, en discusión y acompañar de alguna manera también un poco la amplitud que requiere también un medio de comunicación en su mirada y en el abordaje de las distintas temáticas que acontecen al día a día de los argentinos. En este caso vamos a poner el foco en varios temas a la vez, por decirlo de alguna manera, porque me va a tocar entrevistar a un colega, a un periodista, una persona que de alguna manera tiene un instinto de superación y de supervivencia que nos va a contar también cómo ha sido llevarlo a lo largo de los últimos años y hoy verlo triunfar de alguna manera en una de las series que para mi gusto, o por lo menos en esto voy a aplicar un poco la posibilidad que tengo de estar hoy al aire, una de las más preferidas que tengo, que sería División Palermo, que me reí absolutamente con la primera temporada, me estoy riendo, así que no voy a adelantar nada con la segunda, que está siendo parte de un estreno. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida y agradecerle a Leandro Gil. Bueno, gracias por estar hoy acá y por venir a acompañarnos en el Living de News Digitales. No, a ustedes gracias por la invitación. Por favor, bueno, contanos un poco primero, que creo que va a ser de alguna manera lo que la gente hoy está esperando. ¿Cómo fue esto de llegar a la pantalla de una serie? Digo, ¿alguna vez lo pensaste, lo soñaste, lo imaginaste? ¿Cómo se te dio? Bueno, un poco yo venía participando en algunos proyectos así, ¿no? Con respecto a la actuación y demás. No había sido nunca jamás en un proyecto tan grande como División Palermo y fue como animarme también a dar un salto de romper barreras personales y por ahí como hacer que las cosas sucedan un poquito, ¿no? Porque todo surgió a raíz de una entrevista que le pude hacer a Santi Kolovsky, el creador de la serie, a donde me preguntó, bueno, ¿qué te había parecido la primera temporada y demás? Le dije, me había encantado y que cuando vi el primer capítulo la miré a mi mujer y le dije, wow, esto está muy bueno, quiero participar, pero porque encaraban a la discapacidad realmente desde un lugar cotidiano y genuino y no como muchas veces se muestran los medios de comunicación. Entonces como que me pareció un poco mi vida diaria llevada a la pantalla y la de muchos amigos con discapacidad también. Así que cuando tuve la chance de entrevistarlo, bueno, hablando de esto le dije que quería participar y así fue como en base a un chiste que hice en ese momento surgió la posibilidad de crear a Andrés, que es mi personaje. Claro, bueno, me imagino que también, digamos, en tu caso, bueno, llegar a la tele o a la pantalla de los hogares de los argentinos y también dejando un mensaje, porque es real, digo yo, en mi caso particular, cuando vi la primera temporada, obviamente que quizás ahí tenía un humor un poco ácido con respecto al rol de la policía o al rol de la guardia urbana, ¿no? Una mezcla de agente policial con guardia urbana, pero también representaba una cuestión que tenía que ver con con la integración y con la integridad y con la, de alguna manera, con la, vamos a poner así, ¿no? Con dejar de lado muchas cuestiones que tienen que ver con la discriminación, con el pensar que el otro, por ser distinto o por no ser igual que uno, tiene que, vamos a decir así, tiene algún problema de inferioridad y demás. Pero ¿cómo es llevar tu vida y de alguna manera hoy sentir que de alguna manera esta fama te permite poner en discusión algo como esto? Bueno, fama me parece que no, igual un Bueno, poco, ¿no? Pero con respecto a mí, a mis compañeros de elenco con discapacidad, creo que División Palermo es una herramienta para burlarnos un poco de esa falsa inclusión o de ese maquillaje que muchas veces se quiere dar a nivel social como para jugar a que estamos incluidos en ese sentido. Entonces, creo que es clave desde ahí, como que lo que se visibiliza es justamente eso, ¿no? Es esa falsa inclusión que hay también muchas veces. Pero desde un lugar que roza el cotidiano, como decíamos antes, la vida diaria, la realidad, jugando con el humor también. Entonces es sumamente sanador y creo que se logra dar ese pequeño mensaje, ¿no? Decir, che, bueno, en realidad estamos tratando de incluir y no lo logramos, quizás si hiciéramos esto podría funcionar mejor. Creo que va un poco por ahí. ujú. ¿Sentís que también deja eso en la gente un legado optimista con respecto a esta situación? Digo, que también crees que se puede cambiar esa mirada que por ahí muchas veces queda del prejuicio sobre el otro. No, me parece que no, que incluso muchas veces parte de los mismos medios de comunicación, esa Ujú. mirada medio que discriminatoria. Entonces, no, y te estoy diciendo esto a conciencia de que en base al estreno de División Palermo y muchas notas que nos han surgido en estas semanas, hemos tenido que convivir con esas situaciones desde los medios de comunicación. Así Claro. que
la verdad es que no veo mucho cambio social en ese sentido. Ujú. Es como una tristeza de alguna manera también que debes sentir, porque encima siendo una persona que trabaja desde la comunicación, digo, cómo sobrevivir en esas dos situaciones, ¿no? De alguna manera de sentir que uno es parte también de alguna manera de ese problema que se repite y que quizá no viene a solucionar, sino que de alguna manera vuelve a quedar el molde de lo ya preconfigurado y de lo ya dado, ¿no? Eso creo que te lo puedo contestar como periodista también. Creo que habla más de la dificultad del comunicador o del medio en cuestión en visibilizar algo, porque la verdad es que es real, es la realidad. Entonces, si no te animás a mostrar la realidad, es como que el laburo periodístico está fallando para mí, a mi criterio, desde mi conciencia periodística en ese Claro. sentido, ¿no? Pero bueno, después me parece que es muy personal y que quizás en eso se juegan prejuicios de cada uno que ya escapa a la profesión que tengamos y que bueno, por ahí es lo que prima en ese momento y es lo que termina cerrando la puerta a que podamos hablar de discapacidad y de otras cuestiones que por ahí no hacen a la mayoría de la sociedad. Ujú. Bueno, vi varias entrevistas o testimonios tuyos, digo, sos una persona muy reflexiva que le ha tocado de alguna manera tener quizá, vamos a decir así, ¿no? Eh, una situación muy particular, un quiebre en su vida a partir de febrero del 2008 cuando tuviste un accidente en el ramal del subte. Digo, ¿cómo sentís que era quizás tu vida antes y cómo sentís que fue después tu vida? Digo, ¿tuviste como algo, algo interior que te marcó muy fuertemente como para salir adelante y como para ver la vida desde otra manera? Em, Había algo, creo que desde siempre, de ansias de descubrir, de vivir, que estaban desde siempre, que me acompañaron desde chico también, que me acompañaron incluso cuando perdí por ahí la razón completa, ¿no? de mi vida, de mi cabeza, que fue cercano a lo del subte, que no fue un accidente, sino que fue un intento de suicidio. Y creo que está bueno marcarlo porque no es que fue algo fortuito, ¿no? del azar, sino que, bueno, que fue una sumatoria de eventos desafortunados que por ahí llevaron a esa mañana. Y lo que sucedió después fue que gracias al apoyo de mi entorno y principalmente de mis amigos, esas ganas de seguir viviendo, de seguir descubriendo cosas, seguían intactas, no se cortaban, se modificaban, por ahí no sé, estaban rodeadas de preocupaciones, ¿no? De nostalgia, de angustia, pero había algo de todavía querer seguir viviendo y jugando a este juego que es la vida que todos compartimos. Y gracias a mis amigos te diría que eso fue posible y a raíz de el animarme y con ese apoyo también empezaron a surgir situaciones, ¿no? A empezar a conocer personas que fueron haciendo que esa experiencia de vida, para mí no es un bajón, ¿viste? Muchas veces me pasa que convivo con la mirada del otro que piensa que mi vida es una tristeza o algo por el estilo y para mí es sumamente divertida. Obviamente que es particular porque al no tener las manos tengo que repensar el cotidiano de otra forma y hasta la movilidad corporal cambia, ¿no? Porque la pensás de otra manera también. Pero todo lo que fue surgiendo fue como una aventura atrás de otra y noto que nunca hay, viste, como un tope de cosas divertidas. Ponele que ahora estamos hablando de una serie en Netflix que era impensado cuando hace casi 18 años perdí los brazos. Lo primero que pasó fue que estuve mucho tiempo llorando, los primeros 2 meses eran de llanto constante todo el tiempo, y si alguien me hubiera dicho, che, mirá, en 15, 16 años vas a estar grabando para Netflix, haciendo esto, haciendo lo otro, yo ni me lo imaginaba, y la verdad creo que hubiera estado llorando menos tiempo. Entonces todo eso que fue sucediendo, viste, fue como la vida misma, creo que fue como por su camino y que te va proponiendo las situaciones. Claro, fuiste acompañando un poco ese destino quizá, ¿no? De por ahí volver a encontrarse con cosas que quizá uno ya quería, amaba y sentía, pero que en un momento de tu vida quizás no veías, o que había como un nubarrón que no te permitía ver. Total, ¿Mm? sí, sí. Bueno, contanos un poco a partir de esa experiencia, digamos, cómo ha sido tu vida también, un poco entendiéndote de que también partiste de una base en la que vos tenías algunos conflictos personales, ¿no? Digo, en tu entorno por ahí más familiar y cercano. Eh, Digo, sobre todo pensando en que por ahí muchas veces este tipo de entrevistas lleva a la reflexión a otras personas que por ahí están pasándola mal o están teniendo un momento de mucha angustia y quizá también no saben cómo expresarlo o cómo encauzarlo, digo, ¿no? ¿Vos sentís que lo tuyo fue como un, vamos a decir así, ¿no? Como un puntapié para empezar algo nuevo? Qué buena pregunta. Fue, no sé si un puntapié, pero fue un punto bisagra, sin duda, eso sí. Para poner un poco en contexto, yo vengo de una familia disfuncional, al menos la que era de herencia, ¿no? Mis viejos y demás. Después la familia que uno va construyendo, si uno quiere, deja de ser disfuncional y bueno, vamos a lo convencional.
pero en ese momento venía de una mamá que tenía problemas de adicciones, problemas de muchas reacciones violentas, un papá ausente, era el mayor de mis hermanos, entonces también había una suerte de responsabilidad en eso, de, de que no se rompiera, ¿no?, todo ese encuadre familiar, por más loco que fuera, pues, qué sé yo sabía que, por ejemplo, tenía un papá en algún lugar del país, pero mis hermanos supuestamente el papá de ellos estaba en otro país, entonces había como un montón de miedos que se jugaban en ese momento que a mí me hacían como mantenerme en ese contexto de vida que era sumamente de sumisión, de recibir violencia, de poca contención, y la contención que yo tenía, y es lo que más o menos me permitía ser funcional, era la que tenía gracias a mis compañeros de escuela que estuvieron en todo momento al lado mío, y llegó un momento que terminé la secundaria, que todos terminamos la secundaria, Claro. cada uno como que siguió su camino, y me empecé a sentir un poco más solo. Y bueno, todas estas situaciones de vida seguían como surgiendo, y en esa soledad, una mañana de no estar en mis cabales claramente, me crucé con esta estación de subte, y ahí fue como que fue ese punto bisagra, porque en lo corporal hubo un cambio que fue irremediable. Bueno, no sé si irremediable es la palabra ahora que lo pienso, porque hoy la tecnología nos va planteando cosas que por ahí, no sé, en 5 años yo estoy teniendo una charla completamente diferente con vos, ¿no? Claro. Con prótesis de otro tipo y demás. Pero bueno, en ese momento así como el pensar eh, que era por ahí un punto de inflexión fuerte, que lo fue claramente, pero no fue un puntapié inicial, sino que fue un trampolín. O Claro. sea, había algo previo, ¿no?, que por ahí también incluso era parte de una caída, pero una vez que toqué fondo, parece frase hecha, pero lo único Claro. que quedaba era subir. Y a partir de ese momento, sin dudas que todo fue un ascenso. O sea, cuando te despertaste en el hospital, sentiste que, bueno, ya toqué fondo, de acá tengo que salir, digamos. No, fue lo ¿Tuviste una peor. lucha o cómo fue? No, me desperté en el hospital y fue, no, esto es lo peor que... Si ya venía mal la situación, esta Ah, es la frutilla del postre, pensé. En realidad tuve ese pensamiento fuerte durante 2 meses, te diría. Sí pasó que a los pocos días Mariana, una de mis mejores amigas, vino con un recorte de diario de un médico español que hacía trasplantes de brazos, entonces ya había como una pequeña, ¿viste?, esperanza de proyectar algo bueno, que cambiara un poco la situación, el panorama, pero ni bien me desperté del coma, era, no, esto es tremendo. O sea, ya está, es lo peor que ahora podía pasar. claro, o sea, sentiste, ahí tenías tu fin de mundo. Sí, sí, sí. Sí, sin Ahora, duda. ¿cómo ves ese tuyo de ese momento al de hoy? ¿Qué sentís que le dirías? O bueno, por ahí capaz que como dijiste recién, hubiese llorado menos, pero estuvo bien, digo, ¿no? Pero de alguna manera pienso, bueno, hoy llegaste hasta acá, en un lugar inimaginable, por momentos digo, sobre todo pensando en un futuro que uno a veces dice, bueno, de acá a 10 años, ¿qué quiero ser? Sí. ¿Viste? Cuando uno estudia muchas veces es quizá lo más fácil, pero bueno, vos en tu caso recién terminabas la secundaria, ¿ya sabías que querías ser periodista o ni eso? Sí, de pibe ya sabía que quería ser comunicador, pero bueno, estaba muy encariñado con mis amigos y no me quería cambiar de escuela, entonces me recibí de maestro mayor de obras, y una vez que terminé eso empecé a estudiar periodismo. Primero me anoté con brazos y todo, no pude empezar porque me quedaron unas materias, el segundo año no pude empezar porque me quedé sin laburo, con brazos todavía, y estudiaba en TEA, que era un lugar privado, y el tercer año me había quedado sin brazos, así que ahí pude empezar, me becaron y ya empecé a estudiar y a formarme en periodismo. Tuviste que empezar de cero también, inclusive, bueno, ahora que lo decís vos, digo, me llama mucho la atención, digo, tenés una frase como tu yo con brazos y tu yo sin brazos, o sea, lo utilizás como un corte de alguna manera porque, digo, vos tuviste que volver a escribir técnicamente. Sí, literal, en lo corporal sí. Dejé de usar mi mano derecha como antes, empecé a usar mi cuerpo. Por ahí para usar una lapicera uso la boca, ¿viste? Como para firmar o algo, pero para escribir en lo cotidiano, la nariz con el celular, que era impensado en otro momento de mi vida. Pero creo que también ese corte entre Leandro con brazos y sin brazos también responde a la respuesta social de ese momento, güey. Por ejemplo, yo iba a buscar laburo con mi currículum con manos y tenía una respuesta, no sé, iba a buscar trabajo con el mismo CV, pero sin brazos, y ya no tenía respuestas directamente. Entonces, había algo del Leandro con brazos y sin brazos que también era la realidad. O sea, así como la sociedad me lo mostraba en eso, también la sociedad, viste, como que lo reconoce desde otro lado positivo en otros momentos. O incluso también mis propias limitaciones corporales en un momento me hicieron entender que efectivamente ese cuerpo había cambiado y que esos brazos ya no estaban. Entonces a partir de ahí también hay que repensarse corporalmente. No quiero tampoco, a ver, cómo hacer esta pregunta sin, vamos a decir así, ¿no? Eh, sin quemarle a nadie parte de la serie, ¿no? Pero Sí, digo, tuviste que volver a adaptarte de alguna manera a no vivir con los brazos.
Sí, tuviste que usar también tus pies, sí. ¿no? Hay una parte de la serie que te muestra, digamos, en una acción que de alguna manera, digo, vamos a decir así, es como una suerte de tragicómica, Sí. porque de alguna manera creo que eso es lo que buscan representar. Digo, terminaste disparando un arma con tus pies, o sea, creo que eso sí que quizá nunca lo habías pensado, ¿no? No, la verdad es que no. Y ese fue el chiste que le hice a Santi y quedó, ¿viste? Me dijo, ¿qué puedes hacer? Yo no sé, creo que puedo sostener un fierro con los pies. Y ahí fue que se empezó a gestar la creación de Andrés, el personaje. Sí, era impensado. El cuerpo cambia de forma natural. Esto fue muy loco también, porque a mí me pasaba que ni bien perdí los brazos, te veía, tenía el registro corporal de las manos. Entonces, todo mi pensamiento era, no, bueno, yo tengo que seguir funcionando a nivel corporal como si tuviera los brazos. Entonces, pensaba más en prótesis en ese momento y demás. Y me pasó que casi de forma natural me volví elástico, como que de repente tenía, viste, la posibilidad de levantar las piernas de una forma que antes no. Y no es que yo hacía ejercicio, viste, o que estaba elongando o algo. No, la verdad, no, nada, fue como netamente natural. Entonces ahí empecé a notar que hay una cuota biológica de adaptación que nos pasa a todas las personas con discapacidad, no solamente por ahí a las que perdemos una parte del cuerpo, que vamos como adquiriendo, viste, no otros poderes, pues suena por ahí a muy fantástica la cuestión, pero sí otras capacidades corporales y biológicas. Bueno, eso se dice mucho también con las personas que por ahí, digamos, tienen alguna de los 5 sentidos que no, digamos, Claro, y que ahí el resto se les desarrolla se más. Digo, agudiza, capaz sí. que también un poco tu experiencia de haber podido vivir de alguna manera esas dos situaciones, ¿no? También te ha llevado a quizá este tipo de conclusión, que claro, no es un superpoder, sino que simplemente es que tenés que arreglarte con lo que tenés, por decirlo Total. de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, Leandro, contanos un poco también qué expectativas tenés para adelante, digo, porque hoy es como que, bueno, partiste de esta situación en la que sentís que ya llegaste a un lugar en el que quizás era inimaginable. Digo, tenés nuevos desafíos, nuevos sueños, digo, sos una persona que claramente sos un luchador de la vida, digo, porque te superás a vos mismo año tras año, digo. No quiero pensar que ya estás pensando en otra serie o en otra película y tampoco la quememos si es así, pero digo, tenés ya por delante logros en el haber que estás buscando. Mira, con respecto a lo de luchador, te diría que como todo argentino directamente, no hago ni más ni menos que lo que hacen amigos que tienen brazos, que por ahí tienen otro tipo de trabajo. Creo que todos de cierta forma estamos en la misma. Y con respecto a proyectos, sí, hace un año y medio murió Cristian, que era mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, y con él habíamos trabajado un audiolibro de mi primera novela, entonces estamos trabajando eso en este momento, a ver si lo podemos publicar en los próximos 3 meses. Y bueno, una vez que eso suceda, viste, hay que ver también qué puertas se abren. Tengo una posibilidad también de articular un proyecto teatral unipersonal que también estamos charlando, que surgió ahora a raíz de División Palermo, pero bueno, todavía es muy nuevo como para poder contar algo más concreto. Después, bueno, soy comunicador, viste, tengo trabajos más convencionales dentro de ese rubro que me gustan, así que espero poder seguir también en esa senda. Y un poco creo que el nicho en el que laburamos te va sorprendiendo un poco día a día, entonces hay que ver también, ¿no?, qué me va proponiendo la vida misma. Ujú. Indudablemente también sos una persona dócil en cuanto a la adaptabilidad, digamos, porque digo, de superar esas situaciones, hoy por hoy sentís que cualquier cosa que te pongan como desafío, y bueno, vamos, decís, ¿no? Digo, ¿cómo llevas ese día a día de los proyectos o de las cosas que se te surgen? Creo que tengo buena capacidad de adaptación, eso es verdad, porque lo experimenté antes de perder los brazos también, ¿viste? Era como que en esa vida bastante disfuncional que nos habían propuesto nuestros viejos, un poco te tenías que adaptar en el cotidiano como para estar también siendo funcional en la sociedad y demás, entonces siento que me acompaña desde ahí. Em, pero siempre los desafíos me abruman también, los dudo un montón cada vez que voy a decir un sí. Me cuesta decir que no, que eso también, viste, como que juega y me interpela, pero cada vez que tengo que decir que sí, lo pienso un montón, lo analizo, lo hablo con mi entorno más cercano. Eh, Tengo como un poco de, no sé si es síndrome del impostor, viste, fuerte, ok, pero estoy todo el tiempo pensando, no, pero lo voy a hacer medio mal, o como que tengo una cuota de duda muy grande y encima, esto es clave, un nivel de timidez que me supera constantemente todo el tiempo. Entonces convivir, viste, también con eso, eh, no es sencillo, pero bueno, trato de animarme, viste, como que decir, bueno, a ver, ya tuviste por ahí, no sé, experiencias que no estaban tan buenas, viste, que fueron más dolorosas, más nostálgicas.
ahora la vida te propone cosas que son sumamente divertidas o impensadas de cierta forma, no sé, animate, ¿viste? Como rompe un poco las barreras de, eso me lo digo a mí mismo, ¿no? De, de los miedos que por ahí, no sé, me devuelve el espejo, ¿viste? O algo y digo, bueno, no, dale, dale, animémonos. Ujú. Pero siempre es como muy en base a lo que la vida va proponiendo también. Claro, algo que no quiero pasar por alto porque también un poco te escucho y también razono sobre lo que es de alguna manera, ¿no? Los desafíos de tu vida, ¿no? Pero sos padre de 3 hijos, Sí. o sea, 3 hijas, No, no, una hija la una mayor hija y 2 varones y 2 después. varones. ¿Cómo es criar a 3 hijos, digamos, en tu día a día? Porque calculo que también, bueno, ellos tendrán preguntas que hacerte o sobrevuela de alguna manera ya cierta información que no obliga a la reflexión hacia ellos. ¿Cómo la llevas? Bueno, es un híbrido. Primero es la mayor de las aventuras que atravesé y atravieso. Y hasta por momentos los motivos de estrés también, ¿viste? Porque, no sé, son responsabilidades diferentes, no es algo que uno elige como el laburo. O sea, si bien uno elige, creo que ser padre o ser madre, ya son parte de mi vida, ¿viste? De forma intrínseca. Entonces, hay que convivir con esos desafíos también que te van planteando los chicos mientras van creciendo. Es sumamente divertido, creo que ellos al crecer ya con un papá con discapacidad es como que hay muchas cosas que están como entendidas, no sé, de base, ¿viste? De una cuestión orgánica. Hay preguntas que van surgiendo también que por ahí, no sé, brindan disparadores a generar cosas también. Por ejemplo, cuando Liz tenía, que es mi hija mayor, cuando ella tenía, no me acuerdo bien si era 4 o 5 años, pero bueno, fue en esa franja, un día medio que de la nada me dice, pa, ¿qué pasó con tus brazos? Y bueno, yo a vos te pude contar en pocos minutos, bueno, mirá, mi vieja estaba en esto, mi papá en esto, viste, un poco pasó así, en una mañana de soledad pasó esto. A una nena de 5 años no se lo podía contar de esa forma. Entonces dije, bueno, mirá, la historia es larga, voy a escribir un libro, que igual me parece era un poco volado en ese momento, ¿no? Pero ya un poco la idea de escribir estaba como germinando, viste, por otros comentarios de otros amigos y demás. Y esa pregunta fue como lo que me terminó de hacer ruido. Dije, bueno, lo voy a escribir para que el día de mañana cuando puedas leerlo, tengas un poco más al menos mi visión y mi perspectiva de esa historia, cómo fue lo que experimenté, para que de repente un día tomara tal decisión que llevó a que quedara sin brazos. Por ejemplo, con mi hija mayor fue eso, con mi hijo del medio, que ya tiene la edad que ella tenía en su momento, nunca me preguntó hasta ahora qué pasó con mis brazos. Él es sumamente consciente, ¿viste? Y jugamos incluso desde la conciencia de esa corporalidad Claro. también en el cotidiano, cuando por ahí, no sé, estamos jugando a la pelota o algo y a mí me toca atajar o lo que sea, eres consciente de esa falta de manos, pero no, como que todavía no indaga en ese motivo, en esa diferencia corporal. Y el más chiquito tiene 1 año, así Claro, que tenés tiempo. se cuelga, Ya, juega, va, ahí sí viene, vamos pero como desafío a que esté el libro. sí, sí. Ahí sí ya El te... libro ya está publicado Ah, igual, bueno, que pero el es... audiolibro no, decís vos, ¿no? Claro, no, me imagino que esto va a ser próximo este año. Bueno, Leandro, te agradecemos lógicamente la visita. Yo me interesaría mucho que por ahí como último puedas dejar una reflexión, sobre todo porque me parece que hay algo que vale la pena remarcar y sobre todo también entender que quizá muchas veces el que está del otro lado por ahí tiene algún momento en el que se sintió como vos te sentiste el día que bajaste por las escalinatas a esa estación de subte, Sí. para que también de alguna manera este espacio inste a la reflexión y a entender que no solamente hay un camino en la vida, ¿no? Sino que también hay la posibilidad de experimentar otros, que es lo que te ha llevado a vos hoy a estar ni más ni menos que en una serie en Netflix, que era algo que en ese momento tenías como impensado, ¿no? Sin dudas. Lo que puedo decir desde mi lugar y mi experiencia es que se animen primero a compartir lo que les sucede, a hablar, a expresar lo que nos atraviesa, porque muchas veces por ahí el acumular esas emociones es lo que después termina siendo el caldo de cultivo para por ahí un momento impulsivo, ¿no? Que te puede marcar para siempre. Entonces creo que está buenísimo el poder expresar lo que a uno le pasa, apoyarse en esos afectos cuando uno necesita esa contención y principalmente también entender que una etapa depresiva también es parte de la vida, o sea que no tiene por qué ser una etiqueta ni nada por el estilo, que te puede pasar, que es momentáneo, que con ayuda profesional y afectiva del entorno de eso se puede salir y creo que también es parte del animarse a abrir la boca y hablar, que por ejemplo, no sé, una porción de la sociedad o principalmente los medios de comunicación se animen a hablar también y a no cerrar puertas por prejuicios. Ujú.
Bueno, Leandro, te agradecemos realmente la visita. Quiero no pasar por alto, para así lo recomendamos bien al libro. Las vías de la herida se llama, una novela que también de alguna manera es una novela inspirada en un hecho puntual, pero que también abre la mente y permite a la reflexión. Así que bueno, le agradecemos finalmente por este reportaje, por esta entrevista a un colega, pero también a un actor que hoy por hoy, bueno, ya tuvo su primera experiencia y ahí está disponible para todos en Netflix. Ya saben, la segunda temporada de División Palermo, para que no se la pierdan. No, gracias, gracias.